El poder del Espíritu Santo, capítulo número 17, yo sé. Estoy consciente de que estos 17 días no han sido tan sencillos, que algunos días ha costado un poquito más que otros, pero seguimos aquí firmes. Y si eres de los que además de escuchar este audio, también estás completando el cuaderno de trabajo, sé que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo fenomenal contigo, al igual como lo está haciendo conmigo. Hoy tenemos el versículo número 17 y en este hablamos sobre el alboroto en Tesalónicas y Pablo y Silas en Berea, Pablo en Atenas. Este alboroto que se armó en Tesalónicas nos deja varias enseñanzas. Aquí, en el versículo 3 específicamente, nos dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo fue a la iglesia como él acostumbraba y durante 3 días de reposo discutía con las personas de Tesalónicas. Y esta discusión no era una discusión que no iba a tener provecho, sino que esto iba a ser de provecho. Y aquí yo quiero detenerme un momento a hacerte una invitación. Y es que pienses bien, y no solo que pienses, sino que dejes que el Espíritu Santo te dirija a qué discusiones tú puedes tener, de qué manera van a aprovechar esa discusión a la persona con la cual estás discutiendo. ¿Por qué estás discutiendo? ¿Tienes bases sólidas para fomentar? Algo que yo veo en múltiples lugares es personas que no creen en el Evangelio y sale alguien con buenas intenciones a defender el Evangelio, pero que no tiene base sólida. ¿Y cómo yo consigo una base para yo poder defender el Evangelio, si se puede decir de esa forma, porque el Evangelio no necesita ser defendido, y no traer más confusión o alejar más a las personas del Evangelio? Eso se hace a través del Espíritu Santo y a través del conocimiento de la palabra. A través de la palabra, cuando yo la leo de la mano con el Espíritu Santo, yo conozco quién es Dios. Y al yo conocer a Dios, yo puedo hablar de Dios con propiedad y además puedo hablar seguro, sabiendo quién es Dios, lo que Él puede hacer y lo que Él deja de hacer porque Él quiere en su soberanía. Si yo decido, por alguna razón, empezar una discusión sobre quién es Dios, el propósito debería ser que las personas se acerquen a Dios, que crean en Dios, no defender el Evangelio, porque te repito, el Evangelio no necesita ser defendido. Lo que sí nosotros como hijos de Dios necesitamos atraer más personas a sus pies. Y en esta discusión de Pablo, personas creyeron. Hubo un gran número de mujeres y hombres. Y también había otro grupo que no creía. Estos fueron entonces los que trajeron el alboroto en medio del pueblo. Yo quiero que tú entiendas algo, que tú estés bien fundamentado en la palabra, que tú prediques y que la gente te escuche y se arrepienta. No quiere decir que en algún momento no habrá personas que no creen y que van a provocar un alboroto para distraer la obra que el Señor está haciendo. Tú solamente permanece firme, permanece sabiendo quién es Dios. Los versículos en el capítulo 17 siguen transcurriendo y estas personas de Tesalónica
seguían persiguiendo a Pablo y a Silas donde ellos iban y querían impedir que la gente creyera. Traían, como decimos nosotros a veces, una nube de confusión a las personas que se le estaba predicando. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer alguna actividad, que vayamos a predicar la palabra del Señor o que estemos hablando con alguien de la palabra del Señor, tengamos un tiempo previo de oración específicamente por ese momento, porque siempre la obra de las tinieblas será impedir que se lleve el santo evangelio del Señor, y más cuando ellos saben que esta palabra puede traspasar el alma y cambiar a una persona de bando. El que antes estaba del lado de la oscuridad, ahora está del lado de la luz cuando se le predica la palabra de Dios con fundamento. Este capítulo termina con Pablo en Atenas y inicia diciendo en el versículo 16 que el espíritu se enardecía porque veía cómo la ciudad se entregaba a la idolatría. Sabes que precisamente hoy, mientras día que grabo este audio es domingo, y yo estaba en la iglesia hoy, en el culto dominical, y en un momento Dios me ministraba fuertemente y yo sentía cómo el Espíritu Santo se entristece. Se entristece por la forma en la que nosotros vamos a veces a los cultos y queremos ser simples espectadores, cuando nosotros deberíamos estar siempre dispuestos, no solo en la iglesia, sino que en todo lugar, a enaltecer el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros, en vez de ser espectadores, comenzamos a ser partícipes de lo que está pasando. Dejemos de ser espectadores y comencemos a ser actores. Comenzamos a entrarnos en la atmósfera de gloria, a caminar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Un culto no se da mal por las personas que están ministrando. Un culto se da mal por la disposición que yo tengo en mi corazón. Quizás para todos el culto se dio mal, pero si yo voy consciente de a qué yo voy a la iglesia, a quien yo adoro, para mí el culto se dio bien. Porque yo voy a exaltar la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está en un lugar, entonces no puedo decir que hay cultos malos. Mientras Pablo predicaba, las personas le decían, pero ¿y qué es eso que tú estás hablando? Esto es nuevo. Porque tenían hambre de adorar a alguien, adorar algo. Y él le decía, miren, ustedes tienen tanta hambre de esto que ustedes hasta le tienen una estatua. El Dios no conocido, ese que ustedes tienen ahí, ese es mi Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y ustedes lo adoran aún sin conocerlo. Ese es el que yo anuncio. ¿Cuántas veces vemos personas extraviadas y en vez de mostrarle a Jesús, de mostrarle con nuestro ejemplo y también con nuestras palabras la obra que puede hacer el Señor, nosotros lo apartamos? Ellos tienen esa necesidad de adorar a ese Dios que ellos no conocen. ¿Cuál es mi deber? Mostrarle al Dios que yo sí conozco. Mucha gente no creyó, pero algunos creyeron, y entonces nada de lo que hizo Pablo en ese lugar fue en vano. Así que yo te invito hoy a que tú puedas hablar de la palabra de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo ha puesto de ti de nuevo para hablar de la palabra de Dios, pero tú no puedes hablar de la palabra de Dios si tú no la conoces. Te felicito porque estás aquí estudiando el libro de Hechos, y te felicito porque llegaste aquí casi 10 minutos escuchándome, y te felicito
porque sé que vas a seguir estudiando la palabra de Dios, que seguirás creciendo y que el Señor seguirá haciendo de ti una obra hermosa. Dios te bendiga mucho. Mañana seguimos con el capítulo número 18. Dios te bendiga.